Mi propio hijo me gritó en la puerta de su boda: «No eres bienvenido aquí, lárgate ahora mismo», mientras los invitados me miraban con lástima. Su suegro entró riéndose de mí como si fuera un mendigo, pero lo que ninguno de ellos sabía era que yo tenía en mi bolsillo los contratos de los 57.000 euros que había pagado por todo ese evento, y estaba a punto de cancelarlo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Marcos Vidal Romero, tengo 64 años, y el 15 de junio de 2023 aprendí que a veces el amor de un padre debe tener límites, aunque duela más que cualquier traición. Ese sábado por la tarde, mientras conducía mi coche hacia el salón de eventos La Alameda en Valencia, nunca imaginé que las siguientes 2 horas cambiarían mi vida para siempre. Había comprado un traje nuevo específicamente para la boda de mi hijo David, un traje azul marino de corte impecable que me costó 450 euros en una boutique del centro. Quería verme bien, presentable, orgulloso. En el asiento del copiloto descansaba una caja elegante con el regalo que había elegido con tanto cuidado. Un juego de cubiertos de plata antigua que había pertenecido a mi abuelo, valorado en más de 3.000 euros. Era una reliquia familiar que David siempre había admirado desde niño. El cielo estaba despejado cuando llegué al salón cerca de las 6:45 de la tarde. El edificio era precioso, con su fachada de piedra clara y jardines perfectamente cuidados. Había elegido ese lugar personalmente hacía 4 meses, cuando David y Cristina, su novia, me pidieron que contribuyera con la boda. Contribuir era una palabra suave para lo que realmente había hecho. Pagar absolutamente todo. 57.000 euros que cubrían el salón, el banquete para 200 invitados, la decoración floral, el fotógrafo, el video, la música, el pastel de 5 pisos, todo. Mientras caminaba hacia la entrada principal con mi regalo en las manos y una sonrisa en el rostro, vi a otros invitados entrando. Familias bien vestidas, amigos de David, algunos conocidos míos que me saludaron con la mano. Yo les devolví el saludo, sintiendo una mezcla de emoción y nostalgia. Mi único hijo se casaba. Era un momento que había imaginado 1000 veces. Pero entonces, cuando estaba a apenas 3 metros de la puerta principal, David apareció. Mi hijo. 32 años, traje gris impecable, corbata azul. Lo había visto apenas 2 semanas antes, brevemente, cuando vino a recoger unos documentos. Habíamos hablado poco. Él parecía distraído, ansioso por irse. Ahora estaba ahí, de pie en la entrada, y su expresión cuando me vio no fue de alegría. Fue de algo que me tomó un segundo reconocer. Molestia. «Papá», dijo, y su voz sonó fría, distante. Se acercó rápidamente, casi corriendo, y se posicionó entre yo y la puerta. «¿Qué haces aquí?». La pregunta me dejó helado. Literalmente sentí cómo mi sangre se enfriaba en las venas. «David, es tu boda. Soy tu padre. ¿Qué quieres decir con qué hago aquí?». «No eres bienvenido aquí», dijo, y su voz se elevó lo suficiente para que varios invitados que pasaban se detuvieran y miraran. «Lárgate ahora mismo». El mundo se detuvo. Juro que en ese momento todo lo demás dejó de existir. El sonido de la música que venía del interior del salón, las risas, las conversaciones, todo se desvaneció. Solo estaba yo, mi hijo, y esas palabras brutales flotando en el aire entre nosotros como cuchillos. «David, pagué por todo esto», murmuré, sintiendo cómo las palabras salían con dificultad de mi garganta. 57.000 euros. Este es el día de tu boda. Soy tu padre. «Ya lo sé», respondió con un tono que jamás le había escuchado. Desprecio, puro desprecio. «Hiciste lo mínimo que debías hacer, pero Cristina y yo decidimos que no queremos que estés aquí. No encajas, no entiendes nuestro mundo, simplemente vete». Detrás de él vi aparecer a un hombre que reconocí inmediatamente, Javier Soto Mendoza, el padre de Cristina. 58 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje que probablemente costaba más que mi coche. Sonreía,
No, se reía. Se estaba riendo de mí mientras pasaba junto a David y entraba al salón. Viejos patéticos que no saben cuándo retirarse, lo escuché decir en voz alta, lo suficientemente alta para que yo lo oyera, y luego desapareció dentro, seguido por las risas discretas de otros invitados que habían presenciado la escena. Me quedé ahí, parado en la entrada como un tonto. Algunos invitados pasaban junto a mí, evitando mi mirada. Otros me observaban con lo que parecía lástima. Una señora mayor que no conocía me tocó el brazo suavemente y susurró, «Lo siento», antes de entrar. La humillación era completa, absoluta, aplastante. David todavía estaba frente a mí, esperando que me fuera. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, al que había enseñado a andar en bicicleta, por quien había trabajado turnos dobles durante años para darle la mejor educación posible. Ese mismo niño ahora me miraba como si fuera basura, pero entonces algo cambió dentro de mí. El shock inicial comenzó a disiparse y en su lugar apareció algo diferente. Claridad. Fría, cristalina claridad mental. Mis ojos se desviaron hacia mi bolsillo interior del saco, donde llevaba una carpeta delgada. Los contratos. Todos los contratos del evento. Todos a mi nombre. Marcos Vidal Romero. Respiré profundo y miré a David directamente a los ojos. Ya no sentía dolor. Sentía determinación. «Está bien», dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Entiendo perfectamente». Saqué mi teléfono móvil del bolsillo y busqué un número en mis contactos. David me miraba confundido, probablemente esperando que simplemente me diera la vuelta y me fuera derrotado. Pero yo marqué el número y esperé. «Enrique, soy Marcos Vidal. Necesito hablar contigo urgentemente. Estoy en la entrada principal. Sí, ahora mismo. Es sobre el evento. Gracias». Colgué y guardé el teléfono. David había palidecido ligeramente. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, y por primera vez escuché un toque de nerviosismo en su voz. «Ejerciendo mis derechos», respondí simplemente, y me quedé ahí esperando, mientras el destino de esa boda pendía de un hilo que mi propio hijo acababa de cortar. Mientras esperaba ahí en la entrada, con el teléfono guardado y la mirada fija en mi hijo, que no entendía lo que acababa de desencadenar, mi mente voló hacia atrás en el tiempo. Necesito que comprendan cómo llegamos a este momento, porque nada de esto sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, doloroso, que tomó meses y que yo, en mi ingenuidad, no supe detener a tiempo. Todo comenzó en enero de 2023, específicamente el 26 de enero, un jueves por la noche. David me llamó emocionado, algo que no hacía desde hacía años. «Papá, conocí a alguien especial», me dijo con una alegría en la voz que me llenó de esperanza. Hacía tanto tiempo que no lo escuchaba así. Me contó que se llamaba Cristina Soto Navarro, que tenía 29 años, que trabajaba en marketing digital para una empresa importante en Valencia y que era absolutamente increíble. Yo me alegré genuinamente. David había tenido relaciones anteriores que no funcionaron y siempre le apoyé en sus momentos difíciles. Esta vez parecía diferente. Hablamos durante 40 minutos esa noche, algo inusual para nosotros últimamente. Me dijo que quería que la conociera pronto, que organizáramos un almuerzo familiar. Le dije que sería un honor. El primer encuentro fue el 12 de febrero, un domingo. Reservé mesa en un restaurante que me gustaba en el centro histórico de Valencia, un lugar llamado Casa Carmela donde servían la mejor paella de la ciudad. Llegué puntual, nervioso como si fuera yo quien presentaba a alguien. David llegó con Cristina tomados de la mano. Ella era atractiva, sin duda. Cabello castaño perfectamente alisado, maquillaje impecable, ropa de marcas que yo reconocía por sus precios elevados. Me saludó con 2 besos y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Mucho gusto, señor Vidal», dijo con una voz suave pero calculada. Durante ese almuerzo noté cosas, pequeñas cosas que en el momento no le di importancia, pero que después cobraron sentido. Cuando mencioné que había trabajado 35 años como técnico en mantenimiento industrial antes de jubilarme,
Vi cómo su sonrisa se tensaba ligeramente. Cuando hablé del barrio donde vivía, un vecindario de clase trabajadora honesto pero sin pretensiones, ella intercambió una mirada rápida con David, y cuando pagué la cuenta con efectivo en lugar de tarjeta, la vi fruncir los labios apenas perceptiblemente. Pero David estaba radiante, así que ignoré esas señales. Mi hijo era feliz, y eso era lo único que importaba. Febrero pasó y las llamadas de David comenzaron a espaciarse. Antes hablábamos cada 3 o 4 días, ahora pasaba una semana, 10 días. Cuando lo mencioné, él decía que Cristina y él estaban muy ocupados, que tenían muchos planes juntos. Yo comprendía. El amor joven consume tiempo y atención. Marzo llegó y con él, Javier Soto Mendoza entró en nuestras vidas. El 5 de marzo, David me invitó a cenar en casa de los padres de Cristina. Era la primera vez que conocería a toda la familia de ella. Acepté inmediatamente. Compré una botella de vino tinto reserva de 120 euros y me vestí con mi mejor ropa. La casa de los Soto era impresionante. Una villa en una zona residencial exclusiva de Valencia, con jardín amplio, piscina y un portón automático. Cuando entré me sentí inmediatamente fuera de lugar. Todo era elegante, moderno, costoso. Javier me recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa que más tarde reconocí como condescendiente. «Así que tú eres el padre de David», dijo como si estuviera evaluándome. «Cristina nos ha contado mucho sobre ustedes». Durante esa cena, Javier dominó la conversación. Habló de sus negocios, de sus viajes internacionales, de sus contactos importantes. Cada historia parecía diseñada para demostrar su éxito. Y David, mi hijo, lo escuchaba con una admiración que nunca me había mostrado a mí. Cuando intenté participar contando alguna anécdota de mi trabajo, Javier me interrumpió amablemente, pero con firmeza, para continuar con su propio relato. La madre de Cristina, Gloria, apenas habló. Parecía acostumbrada a vivir en la sombra de su esposo. Pero Cristina estaba encantada, mirando a su padre con orgullo y luego a David, como esperando que él tomara notas de cómo debía ser un hombre exitoso. Esa noche conduje a casa con un peso extraño en el pecho. Algo no estaba bien, pero no podía nombrarlo todavía. En abril, las cosas empeoraron. David canceló nuestro almuerzo mensual 2 veces. La primera vez dijo que tenía trabajo urgente. La segunda que Javier lo había invitado a jugar golf en un club exclusivo. «Es una oportunidad increíble, papá. Don Javier tiene muchas conexiones que podrían ayudarme profesionalmente», me explicó por teléfono. Don Javier. Así lo llamaba ahora. El 23 de abril, finalmente logré que aceptara verme. Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina. Apenas tuvimos 30 minutos. Le pregunté directamente si todo estaba bien entre nosotros, si había hecho algo que lo molestara. David suspiró con impaciencia. «Papá, no todo es sobre ti», dijo con un tono que me dolió más que cualquier insulto. «Simplemente estoy en una nueva etapa de mi vida. Cristina y yo planeamos casarnos. Don Javier dice que es importante rodearme de gente que entienda el mundo moderno, los negocios, las oportunidades. Tú eres de otra generación, no lo entenderías». «No lo entendería», repetí sintiendo cómo algo se quebraba dentro de mí. «David, trabajé durante décadas para darte educación, oportunidades. Pagué tu universidad, te apoyé cuando... Y te estoy agradecido», me cortó mirando su reloj. «Pero eso fue entonces. Ahora necesito crecer, avanzar. Don Javier dice que no puedo quedarme atado al pasado». Se levantó antes de que terminara mi café. Dejó un billete de 10 euros en la mesa y se fue. Yo me quedé sentado ahí, mirando ese billete como si fuera una limosna. A partir de ese día, comencé a guardar todo. Cada mensaje de texto donde cancelaba planes, cada vez que no respondía a mis llamadas, las fechas exactas, las excusas, las veces que mencionaba a Javier como si fuera su verdadero mentor. Lo anoté todo en una libreta pequeña que guardaba en mi mesita de noche. No lo hacía con un plan en mente, lo hacía porque necesitaba aferrarme a algo tangible que me dijera que no estaba enloqueciendo, que el distanciamiento era real. En mayo, David me llamó con la noticia de la boda. Sería en junio.
y necesitaban mi ayuda financiera. Cristina había encontrado el salón perfecto, pero costaba mucho. Javier había ofrecido pagar la mitad, pero necesitaban que yo cubriera el resto. Sé que es mucho pedir, papá, pero tú siempre has estado ahí para mí, dijo con una dulzura que no había usado en meses. Le dije que sí. Por supuesto que le dije que sí. Era mi único hijo, y una parte de mí, la parte ingenua y esperanzada, pensó que quizás esto nos acercaría de nuevo. Pagué los 57.000 euros completos. Javier nunca aportó ni un céntimo, descubriría después. Pero en ese momento, yo solo quería hacer feliz a David, recuperar a mi hijo. Nunca imaginé que 6 semanas después estaría parado en la entrada de ese salón, siendo expulsado como un intruso del evento que yo había financiado por completo. Volví al presente. A la entrada del salón La Alameda, a las 6:45 de la tarde del 15 de junio de 2023, donde mi hijo todavía me miraba con esa mezcla de confusión y nerviosismo después de que llamé a Enrique, el gerente del local. La brisa de la tarde movía las hojas de los árboles ornamentales que flanqueaban la entrada. Podía escuchar la música comenzando en el interior, risas, el tintineo de copas. La vida continuaba para todos los demás, mientras mi mundo se había detenido en un punto de decisión crítico. David dio un paso hacia mí. «Papá, no hagas una escena», dijo en voz baja, casi suplicante. «Ya es suficientemente incómodo. Simplemente vete con dignidad». ¿Dignidad? La palabra casi me hizo reír. ¿Qué sabía él sobre dignidad? ¿Expulsar a tu propio padre de tu boda después de que financió cada detalle era digno? ¿Permitir que Javier Soto se burlara de mí era digno? Pero no dije nada. Simplemente me quedé ahí, parado con mi caja de regalo todavía en las manos, esperando. Mi cerebro trabajaba a velocidad acelerada, procesando información, recordando detalles, conectando piezas que antes parecían separadas. Los contratos en mi bolsillo interior no estaban ahí por casualidad. Cuando firmé todos los acuerdos para la boda hace 4 meses, Tomás Iglesias, mi abogado y amigo desde hacía 15 años, revisó cada documento. «Marcos», me dijo en su despacho un martes de marzo, «quiero agregar una cláusula de protección. Si por alguna razón el contratante no puede asistir al evento como invitado, tendrá derecho a cancelar el servicio». Yo me había reído entonces. «Tomás, es la boda de mi hijo. ¿Por qué no podría asistir?» Él me miró serio. «Nunca se sabe. Es una protección estándar en contratos de este tamaño. Confía en mí». Acepté porque confiaba en su criterio profesional, no porque imaginara usarla. Pero ahí estaba, esa cláusula, escrita en negro sobre blanco, en cada uno de los 6 contratos que llevaba conmigo. Salón, catering, floristería, fotografía, música, pastelería. Todos firmados por mí. Todos con mi nombre. Marcos Vidal Romero. David no sabía esto. Él creía que los contratos estaban a nombre de los novios, genéricamente. Cristina había manejado todos los detalles de coordinación, pero nunca vio los documentos legales reales. Yo los había guardado en mi carpeta de documentos importantes en casa, pero esta mañana, al vestirme, algo me hizo traerlos. Intuición, precaución, destino. Llámalo como quieras. Miré a mi hijo y en ese momento vi con terrible claridad todo lo que había perdido. No en los últimos 6 meses, sino en los últimos años. Desde que David cumplió 25, cuando consiguió su primer empleo importante y comenzó a ganar buen dinero, algo cambió. Empezó a alejarse, sutilmente al principio, visitaba menos, llamaba con menos frecuencia, y yo, tonto de mí, pensé que era normal. Pensé que era crecimiento, independencia, pero no era eso, era vergüenza. David se avergonzaba de mí, de mi trabajo manual, de mi casa modesta, de mi acento que delataba mi origen humilde, de mis manos callosas después de 35 años de trabajo duro. Cristina simplemente sacó a la luz lo que ya estaba ahí, dormido como un veneno latente. Y Javier había visto la oportunidad perfecta. Un joven ambicioso, moleable, desesperado por aceptación en círculos más elevados, le ofreció lo que yo nunca podría,
conexiones, estatus, la ilusión de pertenecer a un mundo que yo no habitaba. Y David mordió el anzuelo con toda su boca. 57.000 euros. Ese era el precio que puse en mi bolsillo para comprar la felicidad de mi hijo. Dinero que había ahorrado durante años de jubilación modesta. Mi plan era dejárselo como herencia, pero decidí usarlo en su boda porque pensé, ingenuamente, que me ganaría su amor de vuelta, que me vería como alguien importante en su vida otra vez. Qué equivocado estaba. Los invitados seguían llegando. Una pareja mayor pasó junto a nosotros, mirando incómodamente la escena. Una mujer joven con un vestido verde se detuvo, claramente confundida por la tensión, pero su acompañante la jaló del brazo y entraron rápidamente. Yo los veía, pero no los registraba realmente. Mi mente estaba en otro lugar. Pensé en mi esposa, Isabel, la madre de David, que había fallecido de cáncer cuando nuestro hijo tenía 16 años. Recordé cómo en su lecho de muerte me hizo prometer que siempre cuidaría de David, que siempre estaría ahí para él. «Prométeme que nunca lo abandonarás», me susurró con su último aliento. Y yo prometí. Con lágrimas corriendo por mi rostro, prometí. Cumplí esa promesa durante 18 años. Nunca fallé, nunca me rendí. Ni siquiera cuando David atravesó su etapa rebelde a los 17, ni cuando reprobó un año de universidad y tuve que pagar el curso adicional, ni cuando tuvo un accidente de tráfico a los 24 y necesitó ayuda legal que me costó miles de euros. Siempre estuve ahí. Pero ahora parado en esa entrada me pregunté, ¿cumplir una promesa significa permitir que te humillen? ¿Significa aceptar ser descartado como basura? Isabel era una mujer buena, noble, pero también era fuerte. Y creo de verdad, que si estuviera aquí ahora me diría que hay límites, que el amor no puede existir sin respeto. «¿Dónde está Enrique?», preguntó David, y su voz me sacó de mis pensamientos. Sonaba más nervioso ahora. Había captado algo en mi postura, en mi silencio. Algo había cambiado y él lo sentía. «Ya viene», respondí con una calma que me sorprendió. No había furia en mi voz, no había dolor, solo determinación fría y cristalina. Y entonces lo vi. Enrique Salas, el gerente del salón, 48 años, calvo, con gafas redondas y traje negro impecable. Lo había conocido cuando vine a visitar las instalaciones en marzo. Habíamos hablado extensamente. Era un hombre profesional, meticuloso, que tomaba su trabajo muy en serio. Se acercaba por el pasillo principal con paso rápido. Su expresión mostraba preocupación. Cuando llegó a la entrada y me vio ahí parado, entendió inmediatamente que algo no andaba bien. «Señor Vidal», dijo con educación, extendiendo su mano. «¿Sucede algo?». Recibí su llamada. Estreché su mano firmemente. «Enrique, necesito hablar contigo en privado. Es sobre los contratos del evento». La cara de David se descompuso. «Papá, no», comenzó, pero yo levanté una mano deteniéndolo. «David, tú decidiste que no soy bienvenido aquí. Ahora yo tomaré mis propias decisiones». Enrique miró entre David y yo, comprendiendo que estaba en medio de un conflicto familiar. «Señor Vidal, si gusta acompañarme a mi oficina». «Por favor», asentí. Mientras caminaba detrás de Enrique hacia el interior del edificio, dejando a David paralizado en la entrada, sentí algo extraño. No era satisfacción, no era venganza, era liberación. Como si cadenas invisibles que había cargado durante años finalmente se rompieran. Iba a defender mi valor, aunque eso significara romper el corazón de mi hijo, porque él ya había roto el mío. La oficina de Enrique estaba en el segundo piso del salón, al final de un pasillo alfombrado que amortiguaba nuestros pasos. Era un espacio sobrio, escritorio de madera oscura, estanterías llenas de carpetas organizadas por color, un reloj de pared que marcaba las 7:02 de la tarde. Las ventanas daban al jardín trasero donde, imagino, se tomarían las fotografías que ya nunca sucederían. Enrique cerró la puerta tras de nosotros y me ofreció asiento en una silla frente a su escritorio. Él se acomodó del otro lado,
entrelazando los dedos sobre la superficie pulida, esperando. Su expresión era profesional, pero no podía ocultar completamente su curiosidad y preocupación. «Señor Vidal, dígame qué sucede», comenzó con voz medida. «El evento está programado para iniciar en 30 minutos. Los invitados están llegando, la cena está lista, todo está preparado». Saqué la carpeta de mi saco interior y la coloqué sobre el escritorio. La abrí lentamente, revelando los 6 contratos que había traído conmigo, cada documento perfectamente ordenado, con clips de colores diferentes según el servicio: azul para el salón, verde para catering, amarillo para flores, rojo para fotografía, naranja para música, rosa para pastelería. «Estos son todos los contratos del evento de esta noche», expliqué, empujando la carpeta hacia él. «Como verás, todos están firmados por mí, Marcos Vidal Romero. Yo soy el contratante legal de cada uno de estos servicios». Enrique tomó los documentos y comenzó a revisarlos, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las páginas. Reconoció su propia firma en el contrato del salón, fechado el 28 de marzo de 2023. Asentía mientras leía, confirmando lo que yo decía. «Sí, recuerdo perfectamente», dijo después de unos momentos. «Usted vino personalmente, revisamos las instalaciones, discutimos el menú, el montaje de las mesas, todo está a su nombre. ¿Hay algún problema con los servicios?» «No con los servicios», respondí, manteniendo mi voz tranquila, aunque sentía cómo mi corazón latía fuerte en mi pecho. «El problema es que acabo de ser expulsado de este evento por mi propio hijo. Me prohibió la entrada. Me dijo textualmente que no soy bienvenido y que me largue». El rostro de Enrique se contrajo en una expresión de genuino desconcierto y lástima. «Señor Vidal, lo lamento profundamente, pero entenderá que yo no puedo involucrarme en conflictos familiares. Mi trabajo es...» «Tu trabajo», lo interrumpí suavemente pero con firmeza, «es cumplir el contrato que firmaste conmigo, y ese contrato tiene una cláusula específica que quiero invocar en este momento». Tomé el contrato del salón y lo giré hacia él, señalando el párrafo 6 de la página 3. Lo había leído tantas veces en el coche antes de llegar que me lo sabía de memoria, pero necesitaba que Enrique lo viera con sus propios ojos. Leyó en voz alta: «El contratante tiene derecho a cancelar el servicio si, por causas ajenas a su voluntad, no puede asistir al evento como invitado. En tal caso, se procederá según las políticas de cancelación establecidas». Levantó la vista hacia mí. «Señor Vidal, esta cláusula existe para emergencias médicas, fallecimientos, situaciones de fuerza mayor. Existe para proteger al contratante», lo corregí. «No especifica qué tipo de impedimento. Solo dice que si no puedo asistir como invitado, tengo derecho a cancelar. Y acabo de ser impedido de asistir. No por mi elección, sino porque fui expulsado». Enrique se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Podía ver el conflicto en su rostro. Era un hombre que valoraba su profesionalismo, pero también debía comprender la posición imposible en la que se encontraba. «Comprendo su punto legalmente», dijo después de un silencio tenso. «Pero, señor Vidal, hay 200 invitados ahí abajo. La comida está preparada, la banda está lista. Si cancelo ahora...» «No estoy pidiendo que canceles por capricho, Enrique», respondí, inclinándome ligeramente hacia adelante. «Estoy ejerciendo un derecho contractual después de haber sido humillado públicamente. Pagué 57.000 euros por este evento, no 57.000 céntimos, 57.000 euros que ahorré durante años, y mi hijo, el novio, me echó como si fuera un desconocido molesto». Mi voz se quebró ligeramente al final, y tuve que detenerme un momento. Enrique me miraba ahora con una mezcla de compasión y respeto. Continuó leyendo el resto del contrato en silencio. «Según la política de cancelación», dijo finalmente, «si se cancela el mismo día del evento, no hay reembolso posible. Los proveedores ya están aquí, la comida preparada, el personal contratado. Lo máximo que puedo ofrecer es un crédito del 20% para un evento futuro dentro del próximo año». «No quiero crédito ni reembolso», declaré, y vi cómo sus cejas se alzaban sorprendidas. «Quiero que cumplas lo que dice el contrato».
Sin el contratante presente como invitado, el evento no puede proceder tal como fue acordado. Los novios tendrán que asumir el costo completo si desean continuar. 57.000 euros. Ahora. Transferencia inmediata o pago con tarjeta. La habitación quedó en silencio absoluto, excepto por el tic-tac del reloj en la pared. Enrique me miraba fijamente, procesando lo que acababa de decir. Luego miró nuevamente los contratos, buscando alguna salida legal que no existía. «Señor Vidal», dijo lentamente, «si hago esto, si detengo el evento exigiendo pago inmediato de esa cantidad, causará un escándalo enorme. Los novios, los invitados, eso no es mi problema», respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. Yo cumplí mi parte. Pagué todo por adelantado hace semanas. Vine vestido adecuadamente, con regalo en mano, listo para celebrar a mi hijo, y fui rechazado. Ahora ellos enfrentarán las consecuencias de esa decisión. Enrique respiró profundo. Podía ver cómo su mente trabajaba, calculando riesgos, implicaciones legales, responsabilidades. Finalmente cerró la carpeta de contratos y me miró directamente a los ojos. ¿Está completamente seguro de esto? Una vez que salga por esa puerta y lo anuncie, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de algo en toda mi vida, respondí sin vacilar. Se puso de pie, alisando su saco negro. Muy bien, legalmente tiene razón, usted es el contratante. Voy a informar a los novios que el evento está suspendido hasta que se presente pago completo por los servicios. Tomaré unos minutos. Estaré aquí esperando, dije, recostándome en la silla con una calma que contrastaba violentamente con el huracán que estaba a punto de desatar. Enrique salió de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quedé solo en ese espacio silencioso, mirando por la ventana hacia el jardín, donde las luces decorativas comenzaban a encenderse automáticamente al caer la tarde. Pensé en David, en el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido, y en el extraño en que se estaba transformando ante mis ojos. Esta decisión le dolería, lo sabía, pero también sabía que era necesaria, no por venganza, sino por algo mucho más importante: enseñarle que las acciones tienen consecuencias reales. El reloj marcaba las 7:15. Abajo, en el salón principal, mi hijo estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Pasaron 7 minutos que se sintieron como horas. Yo permanecí sentado en la oficina de Enrique, mirando por la ventana, respirando de forma controlada. Escuchaba los sonidos del salón, música suave de fondo, murmullos de conversaciones, el ocasional estallido de risa. Todo normal, aún. Entonces escuché pasos acelerados en el pasillo. Muchos pasos. Voces elevadas. La puerta se abrió bruscamente sin golpear primero, y ahí estaba Cristina Soto Navarro, mi futura nuera, con su vestido de novia blanco inmaculado y su rostro completamente descompuesto por la furia. «¿Qué demonios cree que está haciendo?», gritó entrando como una tormenta. Detrás de ella venían David, Javier y Enrique, que intentaba mantener algún orden. «¿Cómo se atreve a arruinar mi boda?». Me puse de pie lentamente, manteniendo la compostura. «No estoy arruinando nada, Cristina. Simplemente ejercí mis derechos contractuales después de que tu futuro esposo me echara del evento que yo financié». «Usted no tenía que venir», chilló ella, y sus manos perfectamente manicuradas temblaban. David le explicó que no encajaba aquí. ¿Por qué no pudo simplemente aceptarlo y largarse con discreción? «Porque pagué 57.000 euros», respondí con voz firme, «y porque soy su padre. Razones suficientes, diría yo». Javier se adelantó sacando su billetera de cuero italiano del bolsillo interior de su saco. «Esto es ridículo. Enrique, ¿cuánto hay que pagar? Yo me encargo ahora mismo». Enrique se aclaró la garganta incómodamente. «Señor Soto, el monto total es de 57.000 euros. Para que el evento continúe, necesitamos transferencia bancaria inmediata o pago con tarjeta del monto completo». Vi cómo la confianza de Javier vacilaba por primera vez. 57.000 euros no era una cantidad que uno carga en el límite de su tarjeta de crédito para gastos del mismo día. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente, calculando, buscando opciones.
¿Pueden dividirlo? ¿Aceptar una parte ahora y el resto mañana? Intentó negociar. Lo lamento, señor Soto. Enrique fue inflexible. El contrato original estipulaba pago adelantado, que el señor Vidal cumplió. Si los novios desean asumir el costo ahora, debe ser el monto total. Es política de la casa para eventos del mismo día. «Esto es un robo», explotó Javier, perdiendo su compostura elegante. «Es extorsión. Es un contrato legal que su familia debió leer antes de aceptar humillarme», respondí sin levantar la voz. «Ustedes pensaron que podían tratarme como basura y que yo simplemente me iría callado. Se equivocaron». David finalmente habló, y su voz sonaba rota. «Papá, por favor, podemos hablar de esto. No tiene que ser así». Me giré para mirarlo directamente. Mi hijo, con su traje gris que probablemente Javier lo ayudó a elegir, con su corbata azul que nunca hubiera escogido solo. Parecía un extraño vestido con la ropa de mi hijo. ¿Ahora quieres hablar, David? ¿Después de meses ignorándome? ¿Después de cancelar cada almuerzo que intenté coordinar? ¿Después de decirme en mi cara que no entiendo tu mundo moderno? ¿Ahora? Yo no quise decir esas cosas», tartamudeó. Pero ambos sabíamos que mentía. Cristina se interpuso entre nosotros. «Basta, señor Vidal, nombre su precio. ¿Qué quiere? ¿Más dinero? ¿Una disculpa pública? ¿Qué?». La miré con una mezcla de pena y asombro. Realmente no comprendía nada. «No quiero nada de ustedes, Cristina. Ya di lo que tenía que dar. Ahora ustedes descubrirán qué se siente cuando las personas que creías que siempre estarían ahí simplemente se van». Javier intentó nuevamente. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Escuché fragmentos. «Necesito una transferencia urgente. 57.000. ¿Para cuándo?» «No. Necesito ahora». Cada llamada terminaba con su rostro más tenso, más desesperado. Los minutos pasaban. Enrique miraba su reloj nerviosamente. «Señores, los invitados están preguntando por qué no inicia la ceremonia. Necesito una resolución». «Denos 10 minutos más», suplicó Cristina, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Su boda perfecta, su día soñado, se desmoronaba. «Ya tuvieron suficiente tiempo», dije, recogiendo mi carpeta de contratos. «Enrique, voy a retirarme. Haz lo que tengas que hacer según el protocolo». Caminé hacia la puerta, pero David me bloqueó el paso. Había lágrimas en sus ojos ahora. «Papá, no puedes hacer esto. Es mi boda. Soy tu hijo». «Y tú eres mi hijo que me dijo que me largara», respondí, sintiendo cómo mi propia voz temblaba ligeramente. «Eres mi hijo que permitió que Javier se riera de mí. Eres mi hijo que me cambió por un hombre con más dinero y contactos». «Yo no te cambié», gritó David. Simplemente crecí, cambié. Necesitaba algo diferente. Necesitabas un padre del que no avergonzarte», dije, y vi cómo sus ojos se abrían, confirmando la verdad. «Lo entiendo ahora. Y está bien, David. Pero yo también necesito algo diferente. Necesito respeto. Y si no puedes dármelo, entonces no hay lugar para mí en tu vida, ni en tu boda, ni en tu futuro». Lo aparté suavemente y salí al pasillo. Escuché a Cristina sollozando detrás de mí, a Javier maldiciendo en voz baja, a David llamándome una y otra vez, pero seguí caminando. Bajé las escaleras, crucé el vestíbulo donde algunos invitados confundidos me miraban. Salí por la puerta principal al estacionamiento, iluminado por las farolas del atardecer. El aire fresco golpeó mi rostro y respiré profundamente. Entonces escuché pasos corriendo detrás de mí. «Papá, papá, por favor». Me detuve a mitad del estacionamiento y me giré. David corría hacia mí, con su traje arrugándose, su corbata torcida, lágrimas en su rostro. Se veía destruido. Cuando llegó hasta mí, jadeando, extendió las manos en súplica. «Por favor, no hagas esto, te lo ruego. Arreglaremos el pago, encontraremos la manera, pero no destruyas mi boda. No nos hagas esto». Lo miré a los ojos, esos ojos que conocía desde que nació, y sentí como algo dentro de mí se cerraba definitivamente, como una puerta que se cierra y se asegura con llave para siempre. «Me enseñaste que soy descartable», dije con voz tranquila pero firme.
Aprendí la lección. Ahora vive con tu decisión. Di media vuelta y caminé hacia mi coche. Detrás de mí, escuché a David colapsar, sus sollozos resonando en el estacionamiento vacío. Pero no me detuve. No miré atrás. Subí a mi coche, arranqué el motor y conduje fuera del salón la Alameda mientras el sol terminaba de ocultarse en el horizonte. En el espejo retrovisor vi a David arrodillado en el pavimento, solo. Y por primera vez en 6 meses, sentí algo parecido a la paz. Llegué a mi casa cerca de las 8:30 de la noche del sábado 15 de junio. Vivía en un apartamento modesto de 2 habitaciones en el barrio de Ruzafa, un tercer piso sin ascensor que había comprado hacía 22 años con el dinero de la liquidación cuando Isabel enfermó. Las escaleras crujían bajo mis pies mientras subía, cargando todavía la caja con el regalo que nunca entregué. Una vez dentro, dejé el juego de cubiertos de plata sobre la mesa del comedor y me senté en silencio. La luz de la lámpara proyectaba sombras largas en las paredes. No encendí la televisión, no puse música. Solo me quedé ahí procesando lo que acababa de hacer. Mi teléfono comenzó a sonar a las 9. Era David. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Lo rechacé nuevamente. 13 llamadas más esa noche, todas ignoradas. Luego comenzaron los mensajes. Papá, tenemos que hablar. Por favor, contesta. Cometí un error. La boda se canceló. Cristina está destruida. Javier dice que eres un viejo amargado vengativo. Leí cada mensaje sin responder ninguno. A la medianoche apagué el teléfono. El domingo 16 amaneció claro y soleado. Me desperté a las 7 de la mañana después de dormir mejor de lo que había dormido en meses. Preparé café, desayuné 2 tostadas con tomate y aceite, y a las 9 en punto marqué un número que tenía guardado. Tomás, soy Marcos. Necesito que nos veamos hoy. Es urgente. Tomás Iglesias vivía en Malvarrosa, cerca de la playa. Me citó en su casa a las 11. Cuando llegué, me recibió en la terraza con vista al Mediterráneo, 2 tazas de café ya servidas. Cuéntame qué pasó, dijo después de que me senté. Le relaté todo, cada detalle, la expulsión, las palabras de David, la risa de Javier, la confrontación, mi decisión. Tomás escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus 52 años de experiencia como abogado, permitiéndole comprender las implicaciones inmediatamente. «Hiciste lo correcto legalmente», dijo cuando terminé. «Pero imagino que no me llamaste solo para que te lo confirme. Quiero cambiar mi testamento», declaré sin rodeos. «Quiero remover a David como heredero. Todo irá a organizaciones benéficas y a Raquel Prieto, mi amiga». Tomás respiró profundo. «Marcos, es una decisión seria. En España los hijos tienen derecho a la legítima, que es 1/3 de la herencia. No puedes desheredarlo completamente sin causa legal justificada». «¿Maltrato grave cuenta como causa?», pregunté. «La humillación pública, el rechazo deliberado, especialmente después de tu contribución económica significativa, podríamos argumentarlo, pero será un proceso legal complicado». «No me importa», afirmé. «Prepara todo. Quiero que esto esté blindado de todas las formas legalmente posibles». Pasamos 3 horas revisando mi patrimonio. El apartamento valorado en 180.000 euros. Mis ahorros restantes de 32.000 euros después de pagar la boda. Mi pensión, mis pólizas de seguro. Tomás tomó notas meticulosas y me prometió tener los documentos listos para el jueves. El lunes 17 me desperté con propósito renovado. A las 10 de la mañana fui al banco en la calle Colón. Le pedí a mi gestor, Fernando Ruiz, que cancelara todas las tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta. David tenía una que yo le había dado años atrás para emergencias. La usaba ocasionalmente, nunca abusó, pero ya no había razón para mantenerla. «¿Está seguro, señor Vidal?», preguntó Fernando, conociendo la situación familiar vagamente. «Completamente seguro», respondí mientras firmaba los formularios. Las tarjetas quedarían inactivas en 24 horas. También cerré una cuenta de ahorro conjunta que tenía con David desde que cumplió 18 años. Había 11.400 euros ahí. Transferí mi mitad a mi cuenta principal y su mitad a una cuenta separada a su nombre,
cortando el vínculo financiero definitivamente. El martes 18 me dediqué al apartamento. Cuando compré esta propiedad, la puse a nombre mío y de David en cotitularidad, pensando que algún día sería su herencia garantizada. Ahora esa decisión me perseguía. Llamé a Tomás nuevamente. ¿Puedo remover su nombre del título de propiedad? Técnicamente necesitas su consentimiento o una orden judicial, explicó. Pero podemos iniciar el proceso legal argumentando que tú pagaste el 100% del inmueble y él nunca contribuyó. Tomará tiempo, pero es factible. Inicia los trámites hoy, ordené. Esa tarde recibí la primera llamada de Cristina. Mi teléfono sonó mostrando un número desconocido. Cometí el error de contestar. Señor Vidal, ¿tiene idea de lo que nos hizo? Su voz era puro veneno. David está devastado. Yo tuve que llamar a cada invitado explicando que la boda se canceló. La humillación. Mi padre dice que deberíamos demandarlo. Demándenme entonces, respondí fríamente. Tengo todos los contratos, todos los recibos y un abogado excelente, pero les sugiero que usen ese dinero en terapia de pareja porque lo van a necesitar. Colgué y bloqueé el número inmediatamente. El miércoles 19 visité a Raquel Prieto. Vivíamos en el mismo edificio, ella en el segundo piso. Tenía 60 años, viuda hacía 7, y nos habíamos vuelto buenos amigos durante años de conversaciones en el rellano, cafés ocasionales y apoyo mutuo. Toqué su puerta a las 4 de la tarde. Cuando abrió y vio mi expresión, supo inmediatamente que algo grave había ocurrido. «Marcos, pasa, te preparo té». Nos sentamos en su sala llena de plantas y luz natural. Le conté todo. Raquel me escuchó con atención, su rostro pasando de la sorpresa al enojo en mi nombre y finalmente a la comprensión. «Necesito un favor», dije cuando terminé mi relato. «Necesito un testigo de todo esto. Alguien que pueda confirmar fechas, mi estado mental, mis decisiones. Si David intenta impugnar legalmente mis acciones, necesito que declares que actué con plena lucidez y justificación». «Por supuesto», aceptó sin dudar. «Pero Marcos, ¿estás seguro de que no quieres darle una oportunidad más a David? Es tu hijo». «Era mi hijo», corregí suavemente. «El David que yo crié murió en algún momento de estos últimos meses. No sé quién es este hombre que tomó su lugar». El jueves 20 regresé al despacho de Tomás. Los documentos estaban listos. El Nuevo Testamento, las declaraciones juradas, los formularios de inicio del proceso para remover a David del título de propiedad. Leí cada página cuidadosamente antes de firmar. «Una vez que firmes esto, las cosas cambiarán permanentemente», advirtió Tomás una última vez. «Ya cambiaron permanentemente el sábado pasado», respondí, y firmé con mano firme en cada línea indicada. Raquel estaba presente como testigo, añadiendo su firma junto a la mía. El viernes 21, 5 días después de la boda que nunca ocurrió, tomé la decisión final. Bloqueé el número de David en mi teléfono. Bloqueé su correo electrónico. Bloqueé sus redes sociales. Cada punto de contacto eliminado sistemáticamente. Luego escribí una carta. Una sola carta que enviaría por correo certificado. La escribí a mano en papel bueno, con mi mejor caligrafía. «David, elegiste tu camino. Yo elijo el mío. No volveremos a hablar. MVR». 11 palabras. Eso era todo lo que quedaba por decir entre un padre y su hijo. La llevé personalmente a la oficina de correos en la calle Játiva y pagué el servicio certificado con acuse de recibo. Vería cuando David la recibiera, aunque nunca sabría si la leyó. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en el sofá y me permití sentir por primera vez en 5 días. No lloré, no grité, solo respiré profundamente, sintiendo como algo viejo y pesado se desprendía de mis hombros. Había perdido a mi hijo, pero había recuperado algo más valioso, mi respeto propio. La última semana de junio de 2023 fue testigo del desmoronamiento completo del mundo de David. Yo no presencié este colapso directamente, pero las noticias llegaban hasta mí a través de personas que no podían contenerse de compartir el drama que se desarrollaba. El lunes 25,
Apenas una semana después del incidente, me encontré con Elena Martínez en el supermercado del barrio. Elena era madre de un amigo de la infancia de David y siempre había sido chismosa, aunque esta vez agradecí su lengua suelta. «Marcos, ¿es verdad lo que dicen?», me abordó en el pasillo de los cereales, sus ojos brillando con curiosidad morbosa. «¿Que cancelaste la boda de David en el último momento?». «Es verdad», confirmé sin elaborar, colocando una caja de avena en mi carrito. «Ay, Dios mío. Pues te cuento que vi a Cristina ayer en el centro comercial y parecía un fantasma. Estaba con su madre comprando ropa y escuché cuando le dijo que David arruinó todo, que nunca lo perdonaría por no haber previsto esto. La pobre chica lloró ahí mismo, en mitad de la tienda. No sentí satisfacción al escuchar esto, solo un vacío extraño donde antes había habido preocupación paternal. El martes por la mañana, Raquel me visitó con más información. Se había encontrado con una vecina cuya sobrina trabajaba en la misma empresa que David. Me contó que David pidió una semana de permiso laboral por emergencia familiar, relató Raquel mientras tomábamos café en mi sala. Aparentemente está intentando resolver el desastre financiero. La boda no solo se canceló, sino que ahora debe dinero. ¿Debe dinero?, pregunté genuinamente confundido. Por lo visto, después de que te fuiste, intentaron salvar algo de la situación. Contrataron un servicio mínimo de catering para los invitados que ya estaban ahí, pidieron comida de emergencia de varios restaurantes, pagaron a la banda por las horas extras esperando, todo con tarjetas de crédito. Entre David y Cristina sumaron casi 8.000 euros en deudas de esa noche. Cerré los ojos. 8.000 euros más encima de todo. Y probablemente Javier, con toda su supuesta riqueza y conexiones, no contribuyó con un céntimo. El miércoles recibí una llamada de un número que no reconocí. Esta vez, aprendiendo de mi error anterior, no contesté. Dejaron mensaje de voz. Era la voz de una mujer mayor, refinada, fría. «Señor Vidal, soy Gloria Soto, la madre de Cristina. Llamo para informarle que su comportamiento infantil y vengativo ha destruido la felicidad de mi hija. Javier y yo estamos considerando acciones legales contra usted por daños emocionales y difamación. Espero que pueda vivir consigo mismo sabiendo lo que le hizo a esos jóvenes». Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. Acciones legales. Que las intentaran. Tomás me había asegurado que mi posición era legalmente impecable. Pero fue el jueves 28 cuando la información más reveladora llegó. Raquel tocó mi puerta cerca del mediodía. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y algo parecido a la vindicación. «Tienes que escuchar esto», dijo entrando sin esperar invitación. Mercedes, la del quinto piso, tiene una prima que es amiga de alguien que conoce a los Soto. Aparentemente, Javier Soto ha desaparecido completamente de la vida de David y Cristina. Me senté lentamente en el sofá. «Cuéntame». Después de la debacle de la boda, David intentó contactar a Javier buscando ayuda con las deudas. Javier no contestó sus llamadas durante 2 días. Finalmente, el martes, le envió un mensaje de texto diciendo, y cito: «Pensé que eras un hombre capaz de manejar a tu propia familia. Me equivoqué. No tengo tiempo para perdedores». Y lo bloqueó. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No era alegría. Era más bien una confirmación amarga de lo que siempre sospeché. Javier nunca vio a David como un hijo sustituto. Lo vio como un proyecto, un ego boost, alguien a quien moldear para demostrar su superioridad. Y cuando ese proyecto falló, lo descartó como basura. Exactamente lo que David me había hecho a mí. El viernes 29, mi teléfono explotó con mensajes. Alguien había filtrado la historia a las redes sociales. No sé quién fue. Probablemente algún invitado indignado o curioso. Pero de repente la historia del padre que canceló la boda de su hijo por ser expulsado estaba circulando en grupos de Facebook y WhatsApp de Valencia. Los comentarios estaban divididos. Algunos me llamaban vengativo y cruel. Otros aplaudían mi decisión y hablaban sobre la importancia del respeto familiar. Leí algunos mientras tomaba mi café matutino, sintiendo una desconexión extraña, como si leyera sobre la vida de otra persona. Pero lo que realmente impactó
Fue un comentario de alguien que claramente conocía a David. Conozco al novio. Siempre fue arrogante y menospreciaba a su padre en las conversaciones. Una vez lo escuché decir que su papá era un simple técnico sin educación. Esto era cuestión de tiempo. Así que no era solo conmigo. David hablaba de mí así con otras personas. La humillación había sido pública mucho antes de aquel sábado. El sábado 30 de junio, exactamente 2 semanas después de la boda cancelada, recibí el acuse de recibo de mi carta certificada. David la había recogido el jueves. 2 días había pasado desde que leyó mis 11 palabras finales. No hubo respuesta, pero esa tarde, mientras regaba las plantas en mi pequeño balcón, escuché voces elevadas en la escalera del edificio. Reconocí una de ellas inmediatamente. David. Me asomé cautelosamente. David estaba en el rellano del segundo piso, hablando con Raquel, que había abierto su puerta al escuchar el alboroto. «Por favor, señora Raquel, tiene que convencerlo de que me escuche». La voz de David sonaba desesperada, rota. «Necesito hablar con él. Solo 5 minutos. Está arruinando mi vida. David». Escuché la voz firme de Raquel. «Tu padre tomó una decisión. Después de lo que le hiciste, ¿realmente esperas que cambie de opinión? Fue un error, un momento de estupidez. Cristina me presionó, su familia me presionó, yo solo quería encajar, pero ahora todo se derrumbó. Cristina apenas me habla. Javier me abandonó. Estoy endeudado, y mi padre me borró de su vida como si nunca hubiera existido. Tú lo borraste a él primero», respondió Raquel con una dureza que raramente mostraba. «Ahora vete antes de que llame a la policía por acoso». Escuché pasos bajando rápidamente las escaleras, luego el portazo de la puerta principal del edificio. Me retiré dentro de mi apartamento, mi corazón latiendo fuerte. David había estado a apenas un piso de distancia, y yo no sentí ningún impulso de salir a consolarlo. Esa noche, mientras cenaba solo mi tortilla de patatas, reflexioné sobre las 2 semanas que habían pasado. David había perdido su boda, el respeto de su prometida, el apoyo de Javier, su reputación social y a su padre. Todo en 14 días. Algunas personas dirían que yo fui cruel, que un padre debe perdonar siempre. Pero esas personas nunca sintieron el filo cortante de la humillación pública infligida por tu propio hijo. Nunca escucharon a tu hijo decir que no entiendes su mundo moderno mientras aceptaba el dinero que ganaste con manos callosas. Mi carta había dicho todo lo necesario. Elegiste tu camino, yo elijo el mío. No volveremos a hablar. Y mientras lavaba los platos esa noche, mirando por la ventana las luces de Valencia parpadeando en la distancia, supe con certeza absoluta que no había vuelta atrás. David tendría que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Y yo tendría que aprender a vivir sin mi hijo. La diferencia era que yo estaba en paz con mi elección. Julio llegó a Valencia con su calor característico y yo tomé una decisión que había postergado durante décadas. Viajar, no por trabajo, no por obligación, sino puramente por el placer de descubrir lugares nuevos y reconectarme conmigo mismo. El 3 de julio de 2023, apenas 3 semanas después de los acontecimientos, en el Salón La Alameda, abordé un tren en la estación del norte con destino a Galicia. Llevaba una maleta pequeña, una cámara fotográfica que compré días atrás y una sensación de libertad que no experimentaba desde mi juventud. Santiago de Compostela fue mi primera parada. Caminé por sus calles empedradas, visité la catedral majestuosa, me senté en plazas sombreadas a observar peregrinos de todo el mundo completando su camino. Nadie me conocía allí, nadie sabía mi historia. Yo era simplemente Marcos, un hombre de 64 años disfrutando de su jubilación. En un pequeño restaurante cerca de la Plaza del Obradoiro, compartí mesa con una pareja de franceses que apenas hablaban español. Nos comunicamos con gestos, sonrisas y las pocas palabras que teníamos en común. Reímos juntos sobre lo absurdo de nuestras traducciones equivocadas. Fue liberador ser anónimo. Pasé 5 días en Galicia, visitando también a Coruña
y sus playas ventosas. Me paré frente al océano Atlántico, sintiendo la brisa salada en mi rostro, y por primera vez en meses no pensé en David, no sentí dolor. Solo experimenté el momento presente. El sonido de las olas, el grito de las gaviotas, la inmensidad del mar extendiéndose hasta el horizonte. Regresé a Valencia el 9 de julio renovado. Raquel notó el cambio inmediatamente cuando nos encontramos en el rellano del edificio. «Te ves diferente», observó con una sonrisa. «Más ligero». «Me siento diferente», admití. «Galicia me hizo bien. Creo que necesitaba distancia física para procesar todo». Agosto trajo consigo otra transformación inesperada. Mientras tomaba café en mi cafetería habitual de la calle Ruzafa, noté un anuncio en el tablón comunitario. Clases de pintura para adultos, todos los niveles bienvenidos, martes y jueves, 6 de la tarde. La pintura era algo que siempre me había fascinado, pero nunca perseguí. Isabel pintaba ocasionalmente, acuarelas principalmente, y yo admiraba cómo podía capturar luz y emoción en papel. Siempre dije que algún día aprendería. Ese día había llegado. El primer martes de agosto, 6 de agosto para ser exactos, entré nervioso al pequeño estudio en el barrio del Carmen. La profesora era una mujer llamada Amparo Vega, de unos 50 años, con salpicaduras permanentes de pintura en sus jeans y una energía contagiosa. «¿Bienvenido? ¿Primera vez?», preguntó con entusiasmo genuino. «Primera vez», confirmé, sintiéndome repentinamente tonto. «No sé si tengo talento para esto». «El talento se construye», respondió con firmeza. «Lo único que necesitas es disposición para explorar. ¿Tienes eso?». Sonreí. «Sí, creo que sí». El grupo era pequeño, 7 personas incluyéndome. Había una estudiante universitaria, 2 mujeres jubiladas, un hombre de mediana edad que trabajaba en banca y una pareja mayor que tomaba las clases juntos. Nadie me preguntó sobre mi vida personal. Solo compartimos pinceles, colores y la alegría silenciosa de crear algo desde cero. Mi primera pintura fue terrible. Un intento de paisaje que parecía más bien una mancha abstracta de verdes y azules mal mezclados. Pero cuando Amparo lo miró, señaló algo que yo no había visto. Una parte donde los colores se fundían creando un efecto de profundidad accidental. «Ahí», dijo tocando esa sección. «Eso tiene vida, construye a partir de eso». Durante todo agosto, los martes y jueves por la tarde se convirtieron en mi refugio. Aprendí sobre mezcla de colores, perspectiva básica, cómo capturar sombras. Más importante aún, aprendí a estar presente en el momento, enfocado completamente en el movimiento del pincel sobre el lienzo. Una tarde, mientras pintaba un bodegón de frutas, Amparo se acercó. «¿Puedo preguntar qué te trajo aquí? Hay algo en la forma que pintas, una intensidad como si estuvieras procesando algo profundo». Consideré mentir, dar una respuesta superficial, pero algo en su mirada amable me hizo confiar. «Perdí a mi hijo recientemente. Bueno, no murió, pero lo perdí de todas formas». Ella asintió sin sorpresa. «El arte sana. No borra el dolor, pero te da un lugar para ponerlo. Sigue pintando, Marcos». Y seguí pintando. Para finales de agosto tenía 6 lienzos mediocres pero míos. Los colgué en mi apartamento, reemplazando fotografías viejas de David con mis propias creaciones imperfectas. Septiembre trajo el cambio más significativo. Raquel, quien había sido mi ancla durante estos meses turbulentos, me invitó a unirme a su grupo de amistades para una cena comunitaria. «Son buenas personas», me aseguró el primer día de septiembre mientras subíamos juntos las escaleras. «Algunos son viudos como yo, otros divorciados, otros simplemente buscando conexión. Nos reunimos cada 15 días. Creo que te gustarán». Acepté con cierta aprensión. Conocer gente nueva a los 64 años es intimidante. Pero el 13 de septiembre, cuando llegué al restaurante donde se reunían, fui recibido con calidez genuina. Conocí a Antonio Salas, 71 años, ex profesor de historia, con una risa contagiosa y 1000 anécdotas fascinantes. A Carmen Ortiz, 67, quien había viajado por 40 países y compartía fotografías increíbles en su teléfono. A Miguel Torres,
62, ingeniero retirado que ahora se dedicaba al voluntariado en refugios de animales. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Hablamos de política local, de libros que habíamos leído, de películas recientes. Nadie preguntó sobre familias hasta bien entrada la noche, cuando Antonio mencionó casualmente que su hija vivía en Barcelona y apenas se llamaban. Las relaciones familiares son complicadas, dijo con un suspiro. A veces hay que aceptar la distancia. A veces la distancia es necesaria, agregué, sorprendiéndome a mí mismo con la facilidad de compartir. Raquel me miró con aprobación silenciosa. Estos eran mi gente, personas que entendían que la vida no siempre sigue el guión esperado, que a veces tienes que reescribir tu historia en capítulos que nunca planeaste. Para finales de septiembre, mi rutina había cambiado completamente. Martes y jueves, clases de pintura. Viernes, caminatas matutinas con Miguel por el jardín del Turia. Cada 15 días, cenas con el grupo. Sábados, explorando nuevos barrios de Valencia que nunca había visitado realmente, a pesar de vivir décadas aquí. Una tarde, el 28 de septiembre exactamente, mientras pintaba un atardecer desde mi balcón, me di cuenta de algo sorprendente. Había pasado un día completo sin pensar en David. No con esfuerzo consciente, sino naturalmente. Mi mente estaba llena de otras cosas. La técnica nueva que Amparo me enseñó, el libro que Antonio me recomendó, los planes del grupo para visitar un museo en octubre. Mi vida se estaba llenando de nuevo, pero con cosas que elegí yo. No obligaciones, no expectativas rotas, solo experiencias que me nutrían. Esa noche escribí en un cuaderno que había comenzado en Galicia. 3 meses atrás perdí a mi hijo. Hoy descubrí que recuperé algo mejor. Me recuperé a mí mismo. Octubre de 2023. Llegó con lluvias inesperadas que lavaron las calles de Valencia. Yo había establecido una rutina satisfactoria. Mañanas leyendo en mi balcón, tardes pintando o caminando, noches compartidas con amistades nuevas que valoraban mi compañía sin exigir explicaciones sobre mi pasado. El 18 de octubre, mientras compraba pan en la panadería de mi barrio, escuché una conversación entre 2 mujeres detrás de mí en la fila. No pretendía espiar, pero mencionaron el apellido Vidal, y mi atención se agudizó involuntariamente. Sí, me enteré que finalmente se casaron. Civil, nada elegante, solo familiares directos. Qué vergüenza después de todo el escándalo. ¿Y el padre? ¿Estuvo presente? Ni hablar. Escuché que ni siquiera lo invitaron esta vez. Imagínate. Pagué mi pan y salí sin mirar atrás, así que David y Cristina habían seguido adelante. Se casaron de todas formas, en alguna ceremonia pequeña que conscientemente me excluyó nuevamente. Esperé sentir algo. Dolor, rabia, arrepentimiento. Pero solo experimenté indiferencia, como leer noticias sobre extraños en el periódico. Esa tarde pinté con particular intensidad un paisaje abstracto lleno de naranjas y rojos violentos. Amparo lo observó en silencio durante largo rato. «Estás procesando algo fuerte», comentó finalmente. «Estoy dejando ir algo fuerte», corregí. Noviembre trajo vientos fríos y más información no solicitada. El 14 de noviembre, Miguel mencionó casualmente durante nuestra caminata matutina que su sobrina trabajaba en recursos humanos de una empresa tecnológica en Valencia. «Me contó algo curioso», dijo mientras atravesábamos el Puente de las Flores. «Procesaron un despido esta semana, un tal David Vidal Torres, bajo rendimiento laboral y ausencias injustificadas. ¿Alguna relación contigo?». Me detuve apoyándome en la barandilla del puente. Era mi hijo. Miguel no dijo nada por un momento, respetando mi espacio. Luego preguntó suavemente, «¿Quieres hablar de ello?». «No», respondí honestamente. «Ya hablé suficiente. Ahora solo quiero seguir adelante». Continuamos caminando. Miguel cambió de tema hacia los planes del grupo para visitar la Albufera el próximo mes, y agradecí su sensibilidad para no insistir. Pero la noticia me acompañó durante días. David sin empleo, recién casado, endeudado y ahora desempleado. Una parte diminuta de mí,
La parte que recordaba cargar a un bebé en brazos hace 32 años sintió un pinchazo de preocupación, pero la aplacé rápidamente. Él creó esta situación. Él debía navegarla. Diciembre llegó con luces navideñas, iluminando cada calle de Valencia. Era una época que siempre me entristecía desde la muerte de Isabel, pero este año se sentía diferente. El grupo organizó una cena especial para Nochebuena, y me ofrecía llevar mi especialidad, cordero asado al estilo que mi madre me enseñó décadas atrás. El 19 de diciembre, mientras bajaba las escaleras para ir al mercado, encontré un sobre blanco apoyado contra mi puerta. No tenía sello postal, había sido entregado personalmente. Reconocí la letra inmediatamente, la letra de David, ligeramente inclinada hacia la derecha, las A siempre perfectamente redondas. Durante años vi esa letra en tarjetas de cumpleaños, notas de agradecimiento, listas de compras pegadas en mi refrigerador. Tomé el sobre y lo llevé dentro. Lo coloqué sobre la mesa de la cocina y lo miré durante 5 minutos completos sin abrirlo. Mi mano se extendió 2 veces para rasgarlo, pero me detuve ambas veces. Finalmente, lo guardé en el cajón superior de mi escritorio, entre recibos viejos y documentos sin importancia. Sin abrir, sin leer. Raquel me visitó esa tarde y notó mi expresión. ¿Qué pasó?, preguntó directamente. David dejó una carta en mi puerta, expliqué. No la leí. ¿Vas a leerla? No lo sé, quizás nunca. Quizás algún día cuando esté completamente en paz y no importe lo que diga. Raquel asintió. Esa es una respuesta válida. La Nochebuena fue cálida a pesar del frío invernal. Compartimos comida, historias, risas en el apartamento de Carmen, que había decorado su hogar con un árbol enorme y luces de colores. Antonio me regaló un libro sobre técnicas de pintura al óleo. Miguel trajo vino tinto de una bodega familiar. Carmen compartió turrones artesanales que compró en un mercadillo navideño. Cerca de la medianoche, mientras brindábamos, Carmen levantó su copa. Por las familias que elegimos, no solo las que nos tocaron por sangre. Por las familias elegidas, repetimos todos al unísono. Miré alrededor del círculo de rostros iluminados por las luces del árbol. Estas personas que apenas conocía hacía 4 meses, se habían vuelto más cercanas que mi propio hijo, porque elegían estar conmigo, valoraban mi presencia, no por obligación o sangre, sino por genuino afecto. Enero de 2024 comenzó con claridad inusual. El 3 de enero recibí noticias de Tomás. El proceso legal para remover a David del título del apartamento estaba avanzando favorablemente. Los documentos probando que yo pagué el 100% de la propiedad eran irrefutables. Para marzo deberías tener titularidad exclusiva, informó durante nuestra reunión en su oficina. También confirmé que el testamento está completamente blindado. David puede intentar impugnarlo, pero no tiene base legal. ¿Ha intentado contactarte?, pregunté. 2 veces. Le indiqué que toda comunicación debe ser por escrito y a través de canales legales apropiados. No insistió. Me recosté en la silla, sintiendo cómo algo se asentaba finalmente. Todo estaba en orden, legalmente, emocionalmente, prácticamente. Mi vida nueva estaba construida sobre fundamentos sólidos. El 22 de enero participé en mi primera exhibición grupal de arte. Amparo había organizado una muestra en una galería pequeña del barrio del Carmen, incluyendo trabajos de todos sus estudiantes. Mis 3 mejores pinturas colgaban en la pared: el paisaje abstracto naranja-rojo de octubre, un bodegón invernal que completé en diciembre y un retrato del jardín del Turia que capturaba la luz del amanecer. No eran obras maestras, pero eran mías, auténticas, honestas. Durante la inauguración, una pareja joven se detuvo frente a mi paisaje abstracto. «Hay tanta emoción aquí», comentó la mujer, como si el artista estuviera liberando algo atrapado durante mucho tiempo. Sonreí desde la distancia. Exactamente eso era. El 31 de enero, mientras preparaba la cena en mi apartamento, me encontré tarareando una canción que no escuchaba desde mi juventud. Las ventanas estaban abiertas a pesar del frío porque me gustaba el aire fresco. Mis pinturas decoraban las paredes. En la mesa había un libro a medio leer que Antonio me prestó.
El calendario mostraba planes para febrero. Otra exhibición de arte, una excursión grupal a Peñíscola, clases de cocina mediterránea que Carmen sugirió. 7 meses atrás, mi mundo se había derrumbado en la entrada de un salón de eventos. Hoy, parado en mi cocina modesta pero llena de vida, comprendí algo fundamental. No se derrumbó, se transformó. Y de las ruinas construí algo mejor. La carta de David permanecía sin abrir en mi cajón. Probablemente permanecería así indefinidamente. No por crueldad, sino porque ya no necesitaba las palabras de mi hijo para validar mi existencia o decisiones. Había encontrado paz sin ellas. Marzo de 2024 llegó con una primavera temprana. Los árboles de mi barrio comenzaban a brotar, llenando las calles de ese verde tierno que promete renovación. Yo había cumplido 9 meses de mi nueva vida, y cada día se sentía más sólido que el anterior. El domingo 17 de marzo, cerca de las 5 de la tarde, Raquel había venido a visitarme. Compartíamos té de menta en mi sala mientras discutíamos los planes del grupo para el próximo mes. Carmen quería organizar una excursión a los campos de naranjos en flor, y yo me había ofrecido a conducir. ¿Cuántas personas confirmaron?, preguntaba Raquel, revisando su libreta. 7 hasta ahora. Antonio, Miguel, Carmen, tú, yo. El timbre del interfono interrumpió nuestra conversación. Miré el pequeño monitor de video que mostraba la entrada del edificio. Mi corazón se detuvo. David estaba en la puerta principal. Se veía devastado. El traje que alguna vez lució impecable ahora colgaba holgado de su cuerpo, como si hubiera perdido peso. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, la barba de varios días sin afeitar. Sus ojos miraban directamente a la cámara con una desesperación que hubiera partido mi corazón 9 meses atrás. «Papá, sé que estás ahí». Su voz salió distorsionada por el altavoz viejo. «Por favor, solo necesito 5 minutos. 5 minutos para explicar». Raquel se levantó y vino a mi lado, mirando la pantalla. Puso su mano suavemente en mi hombro. «¿Quieres que me vaya?» «No», respondí con firmeza. «Quédate. Necesito un testigo de esto». Presioné el botón para hablar. «David». «Papá, gracias a Dios. Por favor, déjame subir. Necesito hablar contigo. Es urgente». «Habla desde ahí. Te escucho perfectamente». Hubo un silencio tenso. Podía ver cómo David procesaba que no lo dejaría entrar. Finalmente habló y su voz se quebró. «Papá, mi vida está destruida. Cristina me dejó hace 2 semanas. Javier nunca volvió a contactarme. Perdí mi trabajo en noviembre y no he conseguido nada desde entonces. Estoy viviendo en un apartamento diminuto que apenas puedo pagar. Tengo deudas de casi 20.000 euros entre tarjetas de crédito y préstamos que pedí para intentar salvar todo». Me quedé callado, observando la figura derrumbada en la pantalla. Raquel apretó mi hombro suavemente, ofreciendo apoyo silencioso. «No tengo a nadie», continuó David, y ahora claramente lloraba. «Mamá murió. Javier desapareció. Cristina se fue. Mis amigos me abandonaron cuando el escándalo explotó. Tú eres lo único que me queda. Eres mi padre. Tienes que ayudarme, por favor». Respiré profundamente, sintiendo cómo mi pecho se expandía y contraía con control deliberado. Cuando hablé, mi voz era tranquila pero firme como acero templado. «David, tuve un padre que te amó incondicionalmente durante 32 años. Trabajé turnos dobles para pagar tu educación. Sacrifiqué vacaciones, comodidades, ahorros para darte oportunidades. Te apoyé en cada fracaso, celebré cada éxito. Estuve disponible cada vez que me necesitaste. Lo sé, papá. Lo sé y estoy... No he terminado», lo interrumpí. «Ese padre llegó a tu boda con un traje nuevo y un regalo de 3.000 euros. Ese padre fue humillado públicamente, expulsado como si fuera basura, mientras el hombre que pretendía reemplazarme se reía de él. Ese padre te dio una última oportunidad de rectificar, y tú elegiste mantener tu decisión». Podía ver a David apoyándose contra la pared, deslizándose lentamente hacia el suelo. «Ahora vienes porque lo perdiste todo.
No porque me extrañes, no porque reconozcas el error moral de tus acciones. Vienes porque necesitas dinero, un techo, un salvavidas. Vienes porque ya no tienes otras opciones. No es solo eso, gritó desesperado. Te extraño, extraño a mi padre. Cometí el peor error de mi vida y daría cualquier cosa por retroceder el tiempo. Yo también daría cualquier cosa por retroceder el tiempo, admití, y sentí cómo las palabras salían cargadas de verdad. Retrocedería a cuando eras niño y te enseñaría mejor sobre respeto, sobre lealtad, sobre no cambiar a las personas que te aman por otras que tienen más dinero, pero no puedo retroceder el tiempo. Ninguno de nosotros puede. Entonces dame una oportunidad ahora, suplicó. Permíteme demostrarte que cambié, que aprendí. Por favor, papá. Soy tu hijo. Cerré los ojos por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. Eras mi hijo, el niño que crié, que amé, por quien hubiera dado mi vida sin pensarlo 2 veces. Pero ese niño creció y se convirtió en un hombre que me miró a los ojos y me dijo que me largara, que no encajaba en su mundo. Estaba confundido. Cristina me manipuló, Javier me lavó el cerebro. Y tú lo permitiste, respondí con una claridad que había tomado 9 meses construir. Porque en el fondo, David, esa era la excusa perfecta para hacer lo que ya querías. Deshacerte del padre obrero que te avergonzaba. Cristina y Javier solo te dieron permiso para mostrar lo que ya sentías. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso a través del monitor podía ver cómo mis palabras impactaban como golpes físicos. Porque era la verdad, y ambos lo sabíamos. Ahora vives con las consecuencias de tus elecciones, continué. Yo también elegí mi dignidad, mi respeto propio, una vida donde las personas que me rodean me valoran genuinamente, y esa vida no tiene espacio para alguien que solo me busca cuando está desesperado. Papá, por favor. Su voz era apenas un susurro roto. No abriré esta puerta, David. No hoy, no mañana, probablemente nunca. Lo que necesitas no es mi dinero o mi techo. Es una lección que solo la vida puede enseñarte, que las acciones tienen consecuencias permanentes, que el respeto, una vez perdido, raramente se recupera, que la familia no es una red de seguridad que siempre estará ahí, sin importar cómo la trates. Raquel había comenzado a llorar silenciosamente a mi lado, pero su mano permanecía firme en mi hombro, anclándome. Espero que encuentres tu camino, hijo. Sinceramente lo espero. Pero ese camino no pasa por mi puerta. Adiós, David. Apagué el monitor antes de ver su reacción. Mi mano temblaba ligeramente mientras soltaba el botón, pero mi determinación era inquebrantable. Raquel me abrazó. Hiciste lo correcto, susurró. Sé que fue difícil, pero hiciste lo correcto. Lo sé, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que realmente lo sabía. No había duda, no había culpa, solo una tristeza tranquila por lo que pudo haber sido, pero nunca sería. Nos quedamos así por varios minutos en silencio, mientras el sol de la tarde proyectaba sombras largas en mi sala llena de pinturas, libros y evidencia de una vida reconstruida con propósito. Cuando finalmente nos separamos, Raquel limpió sus lágrimas. ¿Quieres que me quede? Sí, admití. Hablemos sobre esa excursión a Los Naranjos. Necesito enfocarme en cosas que traen vida, no en fantasmas del pasado. Y así lo hicimos. Terminamos nuestro té frío. Hicimos planes nuevos. Reímos sobre alguna anécdota que Antonio compartió la semana anterior. Elegí conscientemente la vida sobre el duelo, el futuro sobre el pasado. David no volvió a tocar mi timbre. Hoy es 15 de junio de 2024. Hace exactamente un año que mi vida cambió para siempre en la entrada del salón La Alameda. Un año completo desde que tomé la decisión más difícil y liberadora de mi existencia, elegir mi dignidad sobre el amor incondicional que un padre supuestamente debe tener. Estoy sentado en mi balcón mientras escribo estas líneas, observando cómo el atardecer pinta el cielo de Valencia con tonos naranjas y púrpuras que antes no sabía apreciar. Tengo una taza de café a medio terminar a mi lado, y en el caballete portátil que compré el mes pasado descansa mi proyecto actual,
un óleo del mercado central capturando la luz que se filtra por las vidrieras. No es perfecto, pero es mío, auténtico, honesto. Este año me enseñó algo fundamental. El duelo no es solo para los muertos. También lloramos a los vivos que elegimos dejar atrás. Durante meses lloré al niño que David fue, al joven lleno de promesas que alguna vez conocí, al hijo que pensé que tendría en mi vejez. Pero ese duelo, doloroso como fue, me permitió renacer. En marzo, Tomás finalizó todos los trámites legales. El apartamento está ahora únicamente a mi nombre. Mi testamento está blindado. El 30% irá a organizaciones que apoyan a personas mayores en situación vulnerable, otro 30% a programas de arte comunitario, 20% a refugios de animales donde Miguel hace voluntariado y el 20% restante para Raquel, quien demostró ser más familia que cualquier vínculo sanguíneo. David podría impugnar legalmente, pero Tomás me aseguró que las bases son sólidas. La humillación pública, el rechazo deliberado después de contribución financiera significativa, todo está documentado. Raquel firmó declaraciones juradas. Tengo las fotografías que algunos invitados compartieron en redes sociales mostrando mi expulsión. La verdad está preservada en papel y tinta legal. No sé cómo está David ahora. Después de aquel encuentro en marzo, no hubo más intentos de contacto. Ocasionalmente, escucho fragmentos a través de la red social invisible del barrio, que sigue desempleado, que vive en condiciones muy reducidas, que Cristina se casó con otro hombre apenas 3 meses después de dejarlo. Cada noticia llega como ecos distantes de una vida que ya no me pertenece. ¿Siento lástima? A veces, en momentos silenciosos, cuando la nostalgia golpea sin avisar, pero la lástima no es suficiente para abrir puertas que cerré por razones válidas. La compasión no significa permitir que alguien te use como salvavidas después de haberte ahogado deliberadamente. Mi vida actual es rica de maneras que nunca anticipé. 3 semanas atrás, la Galería del Carmen aceptó exhibir 4 de mis pinturas en una muestra colectiva de julio. Amparo dice que tengo voz artística distintiva, palabras que me hicieron sonreír durante días. ¿Quién diría que a los 64 años descubriría un talento dormido? El grupo de amistades se expandió. Ahora somos 12 personas que nos reunimos regularmente. Organizamos excursiones mensuales. El mes pasado visitamos los campos de lavanda en Brihuega. Este mes planeamos una ruta de vinos por La Rioja. Compartimos comidas, celebramos cumpleaños, nos apoyamos en momentos difíciles. Carmen perdió a su hermana en abril y estuvimos con ella cada día durante 2 semanas. Eso es familia, no obligación por sangre, sino elección consciente de estar presente. Incluso conocí a alguien. Su nombre es Beatriz Lozano, tiene 61 años, es viuda hace 4 y tiene una risa que ilumina habitaciones enteras. Nos conocimos en la exhibición de enero cuando ella compró mi bodegón invernal. Comenzamos conversando sobre arte, luego sobre libros, después sobre vida. No es un romance apasionado de juventud, es algo más suave, más profundo, compañía auténtica entre 2 personas que conocen el dolor y eligen la alegría de todas formas. Beatriz conoce mi historia con David. Se la conté durante una caminata por la Malvarrosa hace 2 meses. Escuchó sin juzgar, y cuando terminé, simplemente dijo: «Defendiste tu valor. Eso es valiente, no cruel». Sus palabras se quedaron conmigo. Anoche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante italiano que descubrimos juntos, Beatriz me preguntó: «Si David apareciera mañana genuinamente arrepentido, ¿lo perdonarías?». Pensé cuidadosamente antes de responder. El perdón y la reconciliación son cosas diferentes. Puedo perdonar el dolor que causó, soltar el resentimiento por mi propia paz mental, pero reconciliar, permitirle regresar a mi vida, confiar nuevamente. Eso requiere más que disculpas. Requiere tiempo, cambio demostrado, y honestamente, no sé si algún día estaré dispuesto a arriesgar mi paz otra vez. Ella asintió comprensivamente. Esa es una respuesta sabia. A veces me pregunto qué pensaría Isabel de todo esto.
Mi esposa era compasiva, perdonaba fácilmente, pero también era fuerte. No toleraba falta de respeto. Creo genuinamente que entendería mi decisión, que reconocería que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Las lecciones de este año son claras, que las relaciones requieren reciprocidad, no solo de un lado, que la sangre compartida no garantiza lealtad, que nunca es tarde para reconstruir tu vida según tus propios términos, que la dignidad vale más que la comodidad de mantener relaciones tóxicas, que las familias elegidas pueden ser más fuertes que las biológicas. David vive ahora con las consecuencias naturales de sus elecciones. No por mi venganza, sino por las leyes inmutables de causa y efecto. Quemó puentes pensando que siempre podría reconstruirlos. Aprendió dolorosamente que algunas cenizas no se convierten de nuevo en madera. Yo vivo con las consecuencias de mi elección también. Una vida sin mi único hijo, sin la posibilidad de nietos algún día, sin la continuidad familiar que imaginé. Pero a cambio gané algo invaluable: respeto propio, paz mental, relaciones auténticas, pasión artística, romance inesperado y la certeza absoluta de que valgo más que el maltrato que recibí. El sol se oculta completamente ahora. Las luces de la ciudad comienzan a parpadear. Dentro de una hora, Beatriz llegará para cenar. Preparé mi cordero asado especial. Raquel vendrá también, y posiblemente Miguel. Una pequeña celebración improvisada de este aniversario extraño. Miro mi reflejo en la ventana del balcón y veo a un hombre diferente del que era hace un año. Más delgado, más bronceado de tanto caminar al sol, pero principalmente veo ojos que han dejado de cargar tristeza antigua. Veo a alguien que se salvó a sí mismo. Si pudiera hablarle a ese Marcos del 15 de junio de 2023, al hombre parado humillado en esa entrada, le diría: lo que estás a punto de hacer te dolerá. Te cuestionarás 1000 veces, pero al otro lado de ese dolor hay libertad. Confía en ti mismo. Elige tu dignidad. Siempre elige tu dignidad. Y duermo tranquilo cada noche, sabiendo que eso fue exactamente lo que hice. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.